Portugal reconoce y valora los aportes del líder dominicano a la construcción de la democracia dominicana, la vigencia de los derechos humanos y las libertades. Cuando la Universidad Complutense de Madrid invistió a José Francisco Peña Gómez, doctor honoris causa, la más elevada distinción que concede esa academia superior, por cuyas aulas desfilaron luminarias como Quevedo, Cervantes y Lope de Vega, colocó al líder dominicano en un sitial reservado para grandes hombres de la humanidad, cuya galería la conforman apenas 72 galardonados a lo largo de un poco más de 7 siglos. Ábrese la sesión. El señor secretario general leerá las actas de nombramiento de doctores honoris causa por la Universidad Complutense de los excelentísimos señores don José Francisco Peña Gómez y don Herbert Kellman. Decreto rectoral 9/1995 de 25 de mayo disponiendo la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor don José Francisco Peña Gómez. En uso de las facultades que me confiere el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 1183 de 25 de agosto de Reforma Universitaria, el Real Decreto 1220/94 de 3 de junio y los artículos 80 y concordantes de los Estatutos de la Universidad Complutense aprobados por Real Decreto 1555/91 de 11 de octubre, conforme a la propuesta formulada por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Facultad de Derecho, así como el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta universidad en su sesión de 16 de mayo de 1994, en atención a los relevantes méritos que concurren en el excelentísimo señor don José Francisco Peña Gómez y en especial reconocimiento a su trabajo como teórico del pensamiento democrático en Centroamérica y a su fecunda labor como comunicador social al servicio de la comunidad dominicana, vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor don José Francisco Peña Gómez. El señor secretario general de la universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 25 de mayo de 1995. El rector Gustavo Villapalos Salas. Decreto rectoral 10/1995 de 25 de mayo, disponiendo la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor don Herbert Kellman, en uso de las facultades que me confiere el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 1183 de 25 de agosto de Reforma Universitaria, el Real Decreto 1220/94 de 3 de junio y los artículos 80 y concordantes de los Estatutos de la Universidad Complutense, aprobados por Real Decreto 1555/91 de 11 de octubre, conforme a la propuesta formulada por el Departamento de Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, así como el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta universidad en su sesión de 24 de enero de 1995, en atención a los relevantes méritos científicos que concurren en el excelentísimo señor don Herbert Kellman y en especial reconocimiento a su fecunda labor docente e investigadora, su contribución al desarrollo teórico de la psicología social y su participación en programas de investigación sobre las condiciones psicosociales para la guerra y la paz, vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor don Herbert Kellman. El señor secretario general de la universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 25 de mayo de 1995. El rector Gustavo Villapalos Salas. La comisión de señores catedráticos designados se servirá a acompañar a los profesores que van a ser investidos doctor honoris causa.
Se va a proceder a la solemne investidura de doctores honoris causa de los excelentísimos señores don José Francisco Peña Gómez y don Herbert Kellman. Ab Universitatis Complutensis Conventum, suadente facultatem iuris, atque facultas scientiarum rei publicae procurandum et scientiarum pro egregis vestres scientiae meritis honoris causa doctoris creati estis. Auctoritate qua fruor in uius nomine diplomata vobis trado. Vos pileo laureato operio antiquissimo venerandoque insigne quod studiorum et meritorum capitibus vestris corona sit. Accipite Librum Scientiae, quam utidoceatis et augeatis oportet, cui vobis signum atque nuntium sit, quantum officii reverentiae magistrorum et predecessorum vestrorum doctrine, quam summo valeatis ingenio prestare debeatis. Accipite annulum in ac veneranda ceremonia ol intradi solevat, tanquam insigne privilegi quo prescripta consultatione responsaque vestres scientiae, atque honores suscribere et signare positis. Accipite et chirotecas quibus mundities manibus servanda significatur, simulque vestre dignitatis honestas ostenditur. Quoniam uius universitatis gremium cooptati estis, accipite nunc fraterni amoris amplexum, eorum qui et sibi honori dicunt vos in sodalium numero avere et vobis de hoc premio gratulatuntur. Se concede la palabra al profesor don Ángel Sánchez de la Torre para presentar al doctor Peña Gómez. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimos señores, señoras y señores,
En la primavera del año 1993, la Universidad Complutense se encontraba en uno de los momentos estelares de su historia. Alcanzaba los 700 años de existencia. Había protagonizado importantes actividades en la capitalidad europea de la cultura. Había sido testigo de la conmemoración del descubrimiento. Esta sensibilidad propiciaba una concreta atención a la dimensión americana de su influencia histórica, y ello en los términos propios en que una universidad actúa desde su propia maternidad nutricia como alma mater, de proyección cultural, magisterial y egregia, mediante la colación de sus títulos más prestigiosos, el doctorado honoris causa. La persona seleccionada para ello puede haberse hecho acreedora a tal distinción desde muchos ángulos meritorios, en la ciencia, en el protagonismo cultural, en el liderazgo social, en la ejemplaridad política. La figura de don José Francisco Peña Gómez aparece en este horizonte. Se trata de una persona que, prevalido exclusivamente de su propia capacidad de esfuerzo, ha llegado en su país a la ocasión de haber podido ser elegido democráticamente presidente de su nación. Y lo que es más notable, ha ofrecido un ejemplo de dominio de sus legítimas ambiciones y una influencia sobre las fuerzas que le apoyaban, que ha ofrecido al mundo político un modelo de prudencia, fortaleza y contención. Pero la propuesta del doctor Peña Gómez para el doctorado honoris causa había sido tramitada ya antes de estos últimos acontecimientos, porque los perfiles de su personalidad habían atraído la atención de las autoridades de esta Universidad Complutense. En el campo definido por la sensibilidad del excelentísimo señor rector y acogido por los componentes del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, que contaron con el decidido apoyo de toda la Facultad de Derecho, la persona de don José Francisco Peña Gómez aparece como ciudadano de una isla bautizada por el descubridor en el otoño del legendario 1492. Ha sido alcalde de la primera ciudad fundada en aquel nuevo mundo, en 1496 por Bartolomé Colón, hermano del almirante. Ha sido educado en una institución religiosa donde inició sus primeras tareas sociales como profesor, bajo la jerarquía de un obispado establecido en 1512. Mas ¿por qué precisamente la persona de don José Francisco Peña Gómez? La figura de Peña Gómez se define en un perfil inconfundible resultado de un esfuerzo personal ímprobo desde la infancia, en que es acogido por una familia sin recursos económicos y que le aportó sus honrosos apellidos. Adquiere su primera formación humanista y cultural en una institución religiosa, donde recibirá sus primeras enseñanzas. Se dedica muy precozmente a la enseñanza en una época en que también adquirió la experiencia de formar una ideología política en la clandestinidad. Desde 1961 estudió ciencias políticas en Costa Rica y en Puerto Rico, y luego en las universidades de Harvard y de Michigan. Desarrolló su capacidad política en cargos de gran responsabilidad partidaria. Simultaneó sus dedicaciones como profesor y comunicador con el estudio del Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su posterior estancia en la Universidad de París, los años 70 a 72, le especializó hasta el grado de doctorado en materias de Derecho Constitucional y de Derecho Laboral. Desde estas bases podemos entender el modo en que a lo largo de este último cuarto de siglo Peña Gómez se manifiesta como el gran teórico del pensamiento democrático en Centroamérica. Ha elaborado el caudal ideológico tradicional, ha creado un lenguaje directo, sencillo y honesto, capaz de ser asumido espontáneamente en la receptividad popular. Se ha pronunciado día a día sobre cada incidencia de los agudos problemas que afectan a la sociedad política de los países del área americana. Ha llevado racionalidad y sentido común a las características psicológicas de la población, y ello en una sociedad como la dominicana, culturales dignas de aquella época pasada en que era conocida por la Atenas del Nuevo Mundo, y donde otros actuales líderes, como son las grandes figuras de Balaguer y de Bosch, representan por sí mismos alto valor intelectual y literario, conjuntamente con su proyección política. En todo caso, en este momento, la Universidad Complutense de Madrid, al enaltecer en la persona del doctor Peña Gómez no solo sus merecimientos personales, sino también la tradición y el futuro de la cultura dominicana, se sitúa en el plano de reconocimiento histórico que a su vez la honra y enaltece.
en la confianza con que la Universidad Complutense ofrece participar en un honor común a través de este diploma al doctor Peñagómez, va contenido también el deseo de que pueda desarrollar a lo largo de su dedicación política todo el bien de que sea capaz en cada ocasión, pues en cuanto a lo que el futuro depare, solo podemos afirmar lo que escribía el viejo Eurípides: la razón y la prudencia son los mejores adivinos. Muchas gracias. Se concede la palabra al doctor Peñagómez. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Complutense, honorables miembros de la Junta de Gobierno y Consejo Social, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho, señores decanos de facultades, señores directores de escuelas universitarias, distinguidos profesores, empresarios, académicos, profesionales, comunicadores, exrectores de universidades y exministros de gobiernos venidos desde la República Dominicana. Señores invitados, como sucedería muchos siglos después en las tierras americanas, España fue primero asentamiento ibero. No se sabe a ciencia cierta la procedencia original de este pueblo, como se desconoce igualmente el origen exacto de los primeros pobladores de América. Hispania, esta Hispania, fue invadida después, colonizada, explotada y gobernada sucesivamente por fenicios, celtas, griegos, cartagineses, romanos y visigodos, pueblos que perfilaron la identidad de una nación que resistiría incólume 800 años de dominación musulmana sin renegar de su cultura, su religión, sus fueros y su lengua, tesoros civilizadores que moldearían la conducta de otros pueblos situados más allá, mucho más allá de la última raya del horizonte histórico y geográfico del siglo XV. Esta patria española de guerreros indomables, de poetas excelsos, de escritores geniales, de místicos transfigurados que presentían en sus ensueños y en sus delectaciones la bienadanza y la compañía de Dios, soportó estoicamente el trabajo forzado con que sus opresores le arrancaron el oro de las minas de Galicia, Río Tinto y Asturias, o la plata de Cartagena. ¿Quién sabe si como prefiguración y anticipo de otra empresa conquistadora que ella misma llevaría al cabo en las minas de Santo Domingo, de México y del Perú y otras partes del Nuevo Mundo? Vencidos y vencedores fueron los hijos de España, reclutados por la indómita Cartago, los que treparon las cumbres nevadas y enhiestas de la cordillera de los Alpes, conducidos por el genial
general Aníbal para ir a guerrear y a morir en las llanuras italianas bajo los aceros vengadores de las legiones del Imperio Romano. La España conquistada por Roma se levantaría sobre sí misma y, asimilada al imperio como sucedió siempre, devolvería a su punto de origen los frutos de su romanización, porque hijos de Hispania gobernaron a Roma, entre ellos los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio el Grande, este último culminador de la cristianización, porque al prohibir para siempre el culto pagano, hizo posible el reinado solitario de la doctrina redentora de Jesús. Fue medio de estos grandes avatares históricos que España aprendió de sus dominadores el arte de la guerra, el espíritu de conquista y la pasión misionera que la convirtió en señora de dos mundos. Por un extraño ritornelo de la historia, en una pequeña isla del mar Caribe, llamada por Cristóbal Colón la Española, dio comienzo España a la epopeya de la conquista de América. Y mi pequeña patria viviría desde entonces un tortuoso devenir que ilustraría los mismos padecimientos de la nación progenitora. Nuestra población india fue repartida en comenderos ambiciosos y obligada, como los antepasados de sus conquistadores, a extraer de las minas americanas los metales preciosos que contribuyeron a crear la opulencia del gran imperio español. La sociedad autóctona y el hombre originario de América hubieron de desaparecer sobrepujados por el superior desarrollo histórico y cultural de los colonizadores, que transmitieron su lengua y su religión con lecciones enseñadas a sangre y fuego, pero también el carácter desprejuiciado y libertario del español hizo posible, sobre todo en esa isla nuestra, la fusión de su sangre con la de los indios y la de los esclavos africanos, para producir una síntesis humana que dio origen a la raza mestiza y morena de América Latina, a la raza cósmica del ilustre Vasconcelos. Antes que las naves aventureras de España enfilaran sus velas hacia tierra firme y descorrieran el velo de misterio del imperio de los aztecas y las plantas andariegas de los 13 de la Isla del Gallo dejaran tras su paso desde Panamá un camino de huellas, una línea de plantas marcada sobre el polvo de los caminos hasta las alturas del Perú, donde cayó rendido el imperio de los incas. Santo Domingo fue escenario ejemplar de la primera conquista y colonización de América, porque fue en nuestra tierra donde se construyeron, como lo acaba de decir el profesor Ángel Sánchez de la Torre, las primeras fortalezas, donde se cantó la primera misa, se erigió el primer convento, se construyó la primera villa, la primera capital, el primer gobierno colonial, el primer ayuntamiento, se instaló la primera Real Audiencia con jurisdicción sobre todas las tierras del Nuevo Mundo, la primera diócesis episcopal, la primera arquidiócesis, la primera universidad fundada en 1538
y la segunda fundada en 1540 en la ciudad de Santiago, y donde la dulce lengua de los taínos, con expresiones y términos tales como estancia, sabana, hamaca, huracán y otros, enriqueció el idioma de Cervantes. Herederos de la rebeldía española, en nuestra tierra se sublevó contra la injusticia el primer jefe español, Francisco de Roldán, siendo también el escenario donde el cacique indio cristianizado Enriquillo desafió exitosamente durante 13 años de combate desde las montañas del Bauruco el poder imperial de Carlos V en reclamo indómito de su libertad. Somos hijos de la patria donde la España colonizadora inició la esclavitud en América y paradójicamente el mismo suelo donde la otra España, la compasiva, la misionera, la igualitaria y la generosa, comenzó su apostolado vehemente en favor de la igualdad de todos los hombres. Fue en Quisqueya, nombre indígena de mi patria, donde un lejano domingo de Adviento del año de 1511, un fraile dominico, Fray Antón de Montesinos, actuando bajo las órdenes de un seráfico apóstol de la iglesia, Fray Pedro de Córdoba, hablando a nombre de su orden, fustigó con el látigo de su verbo incandescente al gobernador y virrey Diego Colón, a los encomenderos, funcionarios y colonos sin conciencia, reprochándoles la explotación y misericordia de los indios. 5 siglos después, sus palabras suplician como brasas ardientes las conciencias de los esclavistas y pecadores de todos los tiempos. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? Estos no son hombres, no sois obligados a amallos como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico dormidos? Termina la cita. Aquella voz tonante pero cristiana lanzó el primer grito de libertad en favor de los explotados de América. Poco después, un encomendero arrepentido, el padre Fray Bartolomé de las Casas, lo haría suyo, y en la corte misma, enarbolando el pendón justiciero de su causa, se convertiría en el apóstol de los indios y lograría en parte la promulgación de las leyes humanitarias dictadas por la corona. Los hombres y mujeres de aquella nueva sociedad, de aquel nuevo mundo cultural, sufrieron en mi patria los horrores de invasiones sucesivas de piratas, de ingleses, franceses, haitianos y norteamericanos, una ocupación española y el rigor de dictaduras de todos los pelajes. Por algo un cantor anónimo musitó estos versos: ayer español nací, hoy dices que soy inglés, en la tarde etíope fui, no sé qué será de mí. Pero como de España aprendimos las lecciones del amor a la libertad, con gallarda unción nos hemos conservado al precio de la efusión de nuestra sangre, como un pueblo independiente y soberano, orgulloso de su cultura nacional, de su lengua, de sus entidades sociales y políticas y de su acrisolada estirpe afro-indohispana. Todo lo que nace se transforma o muere.
lo mismo los seres humanos que las instituciones y los imperios. La historia universal sintió la impronta del poderío de Roma para verla caer después, hecha trizas y pavesas, por el efecto del hierro y el incendio de los bárbaros. Así, un día, al igual que Roma, el imperio de los reyes católicos, de Carlos V y de Felipe II, también dejó de serlo, desde que las naves de la Armada Invencible, batido por los vientos huracanadas, fueron a dar al fondo del mar, y sus capitanes y soldados vencidos tuvieron que partir de las tierras americanas, dejando atrás las fábricas materiales y las obras culturales de un dominio al que puso fin el lógico proceso de transformación de estas sociedades, ayer españolas y hoy criollas. Es verdad que el filo de la espada de Cortés y el incendio de las batallas hizo pavesas y cenizas a la más grande ciudad del Nuevo Mundo, Tenochtitlán o Tenochtitlan, encaramada en el Valle de México. Pero también es verdad que al término de esta conquista española, España nos dejó a Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. En esa partida jugada en el tablero de la historia, América Latina salió ganando. Pero la desaparición del Imperio Español y el regreso de España a sus propias fronteras no le pusieron fin a su influencia en América Latina. La historia ha probado que la España sin colonias sigue teniendo una vigencia determinante que equivale a un imperio más duradero que el de sus virreyes, gobernadores y capitanes federales, porque España reina, señores, en el corazón de América, con el poder inconmensurable del amor. Ninguna antigua metrópoli tiene una proyección tan profunda como la que mantiene España sobre América Latina, gracias a nuestra herencia cultural y lingüística, pero también por el irresistible efecto de demostración de una España democrática sobre nuestras instituciones políticas y sociales. Después de Europa, América es el otro continente donde mayoritariamente impera la democracia. Sin duda alguna, ocupamos el primer lugar como región del planeta liberada de los terribles conflictos de nacionalidades y etnias. Nuestras sociedades nunca han sido convulsionadas por la intolerancia religiosa que ha causado derramamientos terribles de sangre en naciones ilustres de esta vieja Europa. Y por encima de todo, el que les habla es testimonio vivo y fiel de que en Iberoamérica el menosprecio racial inspirado en el color de la piel no es problema social gracias a las enseñanzas igualitarias de España. Baste un solo ejemplo. El personaje central de la obra cumbre de su literatura es un modesto hidalgo, Don Quijote, que se hizo acompañar para la realización de sus aventuras de Sancho Panza, hijo de las capas más humildes del campesinado español. Razones nos sobran para aprovechar la oportunidad que me ofrece este egregio centro académico para condenar con el mayor vigor los brotes de xenofobia y racismo que se manifiestan en algunas sociedades industriales de Occidente y el brutal exterminio que se lleva al cabo en medio de la pasividad de las más grandes potencias contra poblaciones indefensas de la desaparecida Yugoslavia. El ascendiente de España en nuestro sistema democrático se manifiesta en la transmisión de elementos tradicionales de sus instituciones municipales. Y aunque la estructura de nuestro derecho constitucional y de nuestros regímenes políticos predominan instituciones del derecho constitucional francés
y el norteamericano, que fueron los dos faros de nuestra democracia liberal, tenemos que convenir que mientras en España y Portugal prevaleció la dictadura, dictatoriales también fueron los gobiernos de naciones grandes y pequeñas de Iberoamérica, como el del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo en nuestra República Dominicana, el de Fulgencio Batista en Cuba, el del general Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, el del general Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, las dictaduras del nuevo militarismo en Argentina y Brasil, y las llamadas democracias restringidas de Centroamérica, lugar este último donde los escuadrones de la muerte no respetaron siquiera la santidad de los altares, como lo prueba la inmolación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, apóstol de la paz, victimado en su iglesia en San Salvador. La mayoría de nuestras dictaduras encontraron su justificación política y moral en la existencia de gobiernos autoritarios en las madres patrias de Europa, y apoyo en una estrategia política y militar equivocada, ya superada de contención del comunismo por parte de los gobiernos de los Estados Unidos durante los años críticos de la Guerra Fría. La fuerza del ejemplo de España en la vida pública de nuestras naciones se puso de relieve cuando, tras su democratización y el histórico compromiso del rey Juan Carlos de Borbón con la defensa de las libertades ciudadanas durante el fallido levantamiento de una facción militar indócil, América Latina reaccionó concomitantemente, impulsando un irreversible proceso hacia la civilidad que ha culminado con la proscripción de todas las dictaduras militares de derecha, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Estados Unidos tuvo la democracia como sistema político desde la proclamación de su independencia, pero el ejemplo norteamericano solo se impuso en América Latina en el plano formal. La democratización de España, pues, es un factor decisivo, propulsor de la liberación política real de nuestra región, como a su hora lo ha sido para los gobiernos democráticos estables en las islas inglesas del Caribe, la existencia ininterrumpida durante siglos del parlamentarismo democrático en la isla de Gran Bretaña. La Universidad Complutense de Madrid, uno de los centros de educación superior más prestigiosos del orbe, me acaba de conferir el doctorado honoris causa por boca de su ilustrísimo, su magnífico rector y de su ilustrada Facultad de Derecho. Interpreto este honor como un reconocimiento a las luchas heroicas libradas por mi patria y mis hermanos de América Latina en pro de nuestra democracia y de nuestra libertad, y un premio a la devoción y al amor de los dominicanos por su madre patria. Pero ante todo, la distinción que me otorga la Universidad Complutense es la ratificación del compromiso de este país con la libertad de todos los hombres. Aunque expresión intelectual de la primera universidad de América, la de Santo Domingo, fundada en 1538, este título no nos corresponde como teorizantes de ninguna de las doctrinas y creaciones del derecho contemporáneo que mi pluma no ha concretado. El derecho, más bien, lo hemos escrito junto a una generación de dominicanos, algunos de los cuales me acompañan, y de latinoamericanos en las batallas políticas que hemos librado durante 34 largos años para reafirmar la vigencia de sus principios en nuestro continente. Las realizaciones más trascendentes en la forja de este derecho se plasmaron en dos pactos históricos suscritos en mi país, en los que tuvimos junto a otros ciudadanos dominicanos una decisiva intervención. El primero, en el año de 1965, para ponerle fin a la guerra civil, a la intervención armada de 22.000 marinos norteamericanos y reabrir el proceso constitucional
que tenemos hasta el día de hoy. El segundo fue el Pacto por la Democracia del año de 1994, que evitó una guerra civil, reformó la Constitución Nacional para proscribir el continuismo presidencial, fortalecer el régimen de la separación de los poderes, establecer la doble nacionalidad y celebrar nuevos comicios presidenciales el año venidero, a fin de reparar los daños que arruinaron las esperanzas democráticas del pueblo dominicano, tan añoradas por el fundador del Estado Nacional, Juan Pablo Duarte. Todos estos acontecimientos marcarán el fin de un ciclo apasionante de nuestra historia. Hay, sin embargo, escenarios en los que España y América Latina se enrumban por derroteros diferentes, como líneas paralelas contrapuestas. Nos referimos a los derechos sociales, económicos y culturales, felizmente respetados y aplicados en Europa y en España, y violados flagrante y reiteradamente en nuestra desdichada América Latina. Es la niñez desvalida, es el analfabetismo cruel, es la desnutrición, es la desprotección de la maternidad, es el abandono de los ancianos y la explotación de los niños, es la falta de asistencia médica, es la ausencia del derecho al trabajo, a la seguridad social, la agresión indiscriminada al medio ambiente y la discriminación y misericordia de la mujer. Solo mereceremos, ilustres profesores de esta Universidad Complutense, a posteriori, esta distinción, si continuamos con nuestro empeño desde cualquier lugar en que la historia nos sitúe, desde la presidencia o desde el puesto más humilde en la posición, en pro de la materialización de estas sagradas prerrogativas, sin las cuales no puede existir en ninguna parte una democracia cabal. En nombre de mi pequeña patria, la República Dominicana, de América Latina, de mi esposa, de mis amigos, entrego a esta Universidad Complutense las flores de mi gratitud plasmadas en 15 volúmenes, hijos de mi pensamiento, los cuales reseñan parte esencial de la historia dominicana reciente y de sus luchas, y 4 volúmenes recién salidos de la editora del insigne historiador dominicano Fran Moyapón. A la España noble, generosa e igualitaria, a la del sermón del domingo de Adviento, un redimido por su doctrina le dice gracias. Hace 5 siglos, señores, Cristóbal Colón trajo encadenados los primeros 400 habitantes de mi tierra. 5 siglos después, he ahí a los hijos de Quisqueya acompañando a un hijo de aquella patria premiado por ustedes por su lucha en favor de la libertad. Muchas gracias. Las palabras del doctor José Francisco Peña Gómez conmovieron al auditorio, y ello se puso de manifiesto en el discurso del rector magnífico de la Universidad Complutense, don Gustavo Villapalos. Permítanme que haga una muy breve alusión al discurso que ha pronunciado, al espléndido discurso que ha pronunciado el doctor Peña. Ciertamente en un momento en que, como Samuel Huntington dijo anteayer en esta misma universidad, parece que los valores
occidentales, los valores que yo considero eternos y perennes de nuestra cultura occidental, porque son los valores de la cultura grecorromana, de la cultura antigua, transmutados con el cristianismo, con la Ilustración y con el Renacimiento, y que constituyen nuestro patrimonio después de las revoluciones liberales y democratizadoras del siglo XIX, permítame que le diga que parece como si hoy en Europa y en el mundo norteamericano nadie defendiera esos valores. Es algo que me preocupa profundamente. Escuchándole, recordaba precisamente ese sermón, el sermón del primer domingo de Adviento del año 1511, en la isla de la Española, la Hispaniola, como dicen las viejas cartas náuticas, en la que Fray Antonio de Montesinos, supongo que no sin algún temor, subido al púlpito y comentando el Evangelio de aquel día, aquel que se refiere, como es el del primer domingo de Adviento, al precursor, al Bautista, empezó diciendo: ego sum vox clamante in deserto, yo soy la voz que clama en el desierto de esta isla, donde los valores humanos, donde los derechos fundamentales, donde la libertad precisamente de aquellos súbditos de los que diría Isabel la Católica: ¿y quién ha autorizado, refiriéndose a Colón, a mi almirante, quién ha autorizado a mi almirante a encadenar y a esclavizar a mis vasallos? No en balde por eso Colón volvió encadenado en la bodega de un barco después de la visita precisamente a la isla de Santo Domingo. El que una voz como la del doctor Peña resuene en el desierto como la que Antonio de Montesinos, Fray Antonio de Montesinos, hizo sonar vibrantemente en la isla española, muestra todavía la fecundidad de nuestros valores hispánicos. Aquel discurso conmovió profundamente a uno de los más duros encomenderos de aquellos que le escuchaban, precisamente a Fray Bartolomé de las Casas, quien casi 50 años después, cumplidos los 91 años, recordaba cómo el motivo de su conversión, la raíz de su conversión, había sido aquella profunda reflexión de Montesinos de que él era la única voz que clamaba en el desierto, como la del precursor, clamaba en el desierto de aquella isla. Quiero, por tanto, unirme en mi voz modestamente y unir la voz de esta Universidad Complutense a la del doctor Peña en la defensa de esos valores que son los valores precisamente de nuestro mundo occidental y que yo creo que nunca podrán ser sustituidos por valores de signo diferente como son los de la intolerancia, el fundamentalismo, como a veces procede del oscuro proceder y razonar de las tiranías orientales. Y al hablar de esto no me refiero naturalmente a ningún rasgo xenófobo o racista, tan alejado absolutamente, visceralmente, de mi carácter hasta el extremo que me repugnan, sino porque en Oriente, donde ha surgido y permanece una gran cultura y una gran civilización, ha sido siempre también cuna, lo ha sido Occidente, por desgracia también, de grandes tiranías. Por ello quiero señalar y acabar esta intervención mía, que es ya demasiado larga, haciéndoles precisamente, y uniéndome en su discurso, haciendo un académico brindis por esos valores. En primer lugar, quisiera, si me lo permite el doctor Peña, brindar, permítame que lo haga como español, por los valores inspiradores precisamente de la evangelización de América. Cuando se ha hablado tanto de genocidio, de choque de culturas, de encuentros o de encontronazos, yo prefiero hablar de una empresa evangelizadora en la que no faltó ciertamente el hierro y la sangre, como en esos macroprocesos históricos a veces e inevitablemente suceden, siempre son evitables, esa es la realidad, siempre son hermosamente evitables, pero no se llegan a evitar, que inspiraron precisamente la acción de los españoles en América. Piensen ustedes que si hubo hierro y hubo sangre, también hubo personajes como Bartolomé de las Casas que convencieron a Carlos V de que diera las leyes nuevas que estuvieron a punto de hacer a los españoles abandonar América y desde luego a extinguir las encomiendas de no haberse cruzado
otros intereses y otros criterios diferentes que lo impidieron. Y esos principios inspiradores fueron, en primer lugar, las características peculiares del modo de ser hispánico, del modo de ser español. El modo de ser hispánico acrisolado a lo largo de toda su historia, fundamentalmente por la cultura romana. La cultura romana que durante casi 6 siglos impregnó y caló profundamente a la cultura española, de tal manera que podría decir un poeta tardío de la baja latinidad que España, que fue una de las primeras provincias en ser conquistadas, fue finalmente, y la más difícilmente conquistada, 2 siglos duró la conquista por los romanos de la península, fue la más fuertemente romanizada, por esos valores que en el Bajo Imperio estarían influenciados por la benéfica influencia del cristianismo. Luego del acto de la Universidad Complutense, otro centro académico, la Universidad Politécnica de Madrid, otorgó su medalla de oro al doctor Peñagómez, dimensionando la gran obra del líder dominicano y premiando así los esfuerzos y las ansias libertarias de toda Iberoamérica. Desde Madrid, el doctor José Francisco Peñagómez viajó a Portugal, donde recibió en su pecho la Gran Cruz de la Libertad, una condecoración que significa el gran compromiso histórico de un hombre con la fuerza y el valor para trazar los nuevos rumbos de la patria dominicana hacia la conquista de una verdadera democracia. Estar en compañía de una de las mujeres más distinguidas de Portugal, a quien conocí hace muchos años, cuando junto a su marido libraba una lucha heroica en favor de la democracia. Y he querido escribir estas notas para que quede constancia de este gran momento, en el que lamento profundamente no contar con la presencia de mi hermano Mario Suárez. Señora María Barós, esposa del presidente de la República, Mario Suárez, distinguidos embajadores de España y de Panamá, funcionarios de la presidencia, distinguidos amigos de la República Dominicana. La democracia portuguesa me ha conferido una de sus más altas distinciones por generosa disposición del presidente de la República, doctor Mario Suárez. La Gran Cruz de la Libertad, como su nombre lo indica, evoca por nuestro medio la lucha conjunta que una generación de europeos y latinoamericanos hemos librado para hacer prevalecer los principios de la democracia y la libertad, tanto en naciones de Europa como en el escenario del tercer mundo. La institución de esta condecoración coincide con los procesos de liberación de España, Portugal y Grecia, la irrupción del sindicato de solidaridad en Polonia contra el comunismo soviético, el inminente levantamiento de las naciones oprimidas de Europa del Este, la descolonización de Mozambique y Angola, el combate frontal de los países de la línea de frente contra el apartheid en respaldo de la batalla heroica de los pueblos de Namibia, Zimbabue, África del Sur y la democratización de la América Latina. Vine especialmente a Lisboa a ofrecerle mi solidaridad y a recibir la suya, y más que nada a forjar una amistad entre mi país y Portugal, entre nuestros partidos y entre los dos hermanos que hemos sido a lo largo de 25 años. Un año después, en 1976, se celebraba en Caracas, con el apoyo del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, la Conferencia Socialista de Europa y América Latina, en la que el primer ministro Mario Suárez brilló con resplandores de superestrella. En aquella oportunidad le dijo él a Rui Mateus: ese moreno que está ahí, lo tenemos que apoyar. En aquella ocasión tuve la oportunidad de escuchar
al expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, vaticinar que un joven líder que allí se encontraba llamado Felipe González sería el próximo gobernante de España. Profecía cumplida. Fue entonces que yo, sellado entre el compañero Mario Soares y yo, el compromiso de respaldar la democratización cabal de la República Dominicana, que si bien no estaba gobernada por una dictadura, su régimen podía calificarse de una democracia restringida. La última prueba de solidaridad con la causa de la defensa de las libertades públicas la recibimos los dominicanos hace apenas algunos meses, cuando se trasladó a nuestro país nuevamente para expresarnos su apoyo durante la crisis reciente surgida a raíz de las elecciones del año pasado, cuando su potente voz se solidarizó con los reclamos de justicia del pueblo dominicano. Esta condecoración, querida compañera y amiga de tantos años, María Barroso, que recibo con humildad, no me pertenece. Ella es un premio a todos los que han compartido con usted y con su digno esposo y presidente un combate por la libertad que en 2 décadas ha derribado las dictaduras del hemisferio occidental. En el nombre de mi pequeña República Dominicana, le expreso los sentimientos de mi sincera gratitud por esta nueva demostración de amor a nuestro país. Esta distinción la recibo en el nombre de mis compañeros de América Latina. La recibo igualmente en el nombre de todos los mártires de mi patria y de todos los que junto a nosotros han luchado por la libertad, todos los cuales merecen, tanto como nosotros, más que nosotros, el reconocimiento de la historia. Con la revolución de los claveles, Portugal dio el primer grito de libertad contra las dictaduras de nuestro tiempo. España sentó el otro ejemplo con una transición suave del totalitarismo a la democracia. El árbol de la libertad sembrado en la península ibérica liberada, donde moran las madres patrias de América Latina, tenían que brotarle retoño. Y a este trasplante se debe en parte que nuestras naciones estén libres de tiranos. Desde el río Bravo, en la frontera de México, con los Estados Unidos, hasta la punta helada de tierra del Cabo de Hornos, en los confines de la Patagonia, donde se encuentra el Océano Atlántico y el antiguo Mar del Sur, que ahora sí merece el nombre de Pacífico, porque en las tierras que bañan sus olas, finalmente reina la paz, la democracia y la libertad. Salve Mario Soares, apóstole da democracia, a República Dominicana te saúda. En su discurso, el doctor Peña Gómez, más que una manifestación de agradecimiento, asumió una ratificación de compromiso. Interpreto este honor como un reconocimiento a las luchas heroicas libradas por mi patria y mis hermanos de América Latina en pro de nuestra democracia y de nuestra libertad, y un premio a la devoción y al amor de los dominicanos por su madre patria. Pero ante todo, la distinción que me otorga la Universidad Complutense es la ratificación del compromiso de este país con la libertad de todos los hombres. Informal, nocturnal. Buenas noches, estamos una noche más